Estamos con el doctor Fernando Nova en comunicación con él. Amablemente nos ha atendido también porque han encontrado un dinosaurio carnívoro, no vivo, muerto, y le han puesto Bicentenaria Argentina a este saurio o a estos restos de saurio que han hallado. Doctor Fernando Nova, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Santiago Jiménez lo saluda y Miguel Lisanti también. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Cuéntenos, por favor, de qué se trata este hallazgo. ¿Cómo no? Bueno, este es un descubrimiento efectuado en la provincia de Río Negro. Procede de rocas que su edad las estiman los geólogos en alrededor de 100 millones de años. Estamos hablando de rocas que corresponden al período Cretácico. Y están expuestas a orillas del lago Ezequiel Ramos Mejía, que es un lago enorme. Sí. Que viste es el que resultado del endicamiento del río Limay en el Chocón, digamos en Villa El Chocón, ahí tenés el dique, es donde se produce energía eléctrica. Entonces a orillas de este lago gigante afloran estas rocas del periodo Cretácico de 100 millones de años, son conocidas desde hace varios años por su riqueza fosilífera. Se las conoce por la presencia de huellas de gran tamaño. Sí. Muchos de los turistas que van camino a Bariloche pasan indefectiblemente por Villa El Chocón, se detienen allí, van a visitar el museo y también caminar cerquita de la orilla del lago, donde se pueden ver las huellas de dinosaurios que habitaron entre la Patagonia. Lo que nosotros tuvimos la suerte fue de dar con una persona, el señor Raúl Espedale, oriundo de General Roca, provincia de Río Negro. Ajá. Él es empleado de una hormigonera, y resulta que los fines de semana iba a pescar al lago, y de repente en una de esas visitas de pesca se encontró, cuando él estaba sentado, parado en una de esas rocas, vio asomar de las areniscas de estas rocas, huesos que le llamaron la atención, huesos chiquitos, proporcionalmente pequeños. Sí. Imagínate del tamaño de un ñandú, era el dinosaurio, sé que no era muy grande, y empezó dice que tiró la caña, Raúl, entusiasmado por lo que estaba viendo, y con su cuchillo comenzó a extraer de la roca los huesos de este nuevo dinosaurio. ¿Y él se imaginó que era un dinosaurio? ¿Qué cuenta él? Yo creo que sí, que él, digamos, debía tener presente de los hallazgos de la zona, y habrá pensado que sí, efectivamente se trataban de los huesos de una criatura extinguida, muy probablemente un dinosaurio. Obviamente... Sí, perdón, Santiago. No, al contrario, este dinosaurio era pariente del Velociraptor. Claro, estos dinosaurios vivieron durante millones de años, estas formas que eran carnívoras. Sí. A lo largo de su evolución tenemos representados en todo el mundo ejemplos famosos como el Tyrannosaurus, el Velociraptor, y en Argentina, entre varios de los que se conoce, estaba el Giganotosaurus, que era un dinosaurio, una criatura de 13 metros de largo, un depredador gigantesco, digamos rival del famoso Tyrannosaurus en tamaño y ferocidad. Sí. Y justamente de las mismas rocas es donde aparecieron estos fósiles de un dinosaurio más pequeño, mucho más chiquitito, pero igualmente importante, que es el que nosotros bautizamos Bicentenaria Argentina, que era un animal de 3 metros de largo, un depredador, que tenía patas largas, delicadas, que justamente le permitirían dar zancadas amplias para poder o correr detrás de alguna presa o escapar si lo venía persiguiendo un Giganotosaurus, mucho más peligroso que él. Claro. El periodo Cretácico, Sí. estos 100 millones de años, Sí. en esa época la Tierra estaba, como se dice, era una Pangea, es decir, estaban todos los continentes juntos, unidos, o ya había una separación. Bueno, la Pangea, ese supercontinente, su nombre significa, Pangea significa todo tierra, Claro. era un único supercontinente, ya se había fragmentado para ese momento, ya comenzaban a separarse América del Sur de África, Norteamérica de Europa, igualmente estaban mucho más cerca de lo que están hoy, por supuesto, pero las faunas de dinosaurios de América del Sur, por esa razón que vos acabás de señalar, del tema del supercontinente de Pangea, hacía que las faunas de dinosaurios patagónicos resultaran muy parecidas a las faunas contemporáneas de África, de Antártida, de la India. Claro. Venían heredando de ese supercontinente. Ahora, ¿cuánta cantidad de fósiles habrá que no se pueden encontrar tan casualmente como este? Porque están tapados por las construcciones y cuánta información habremos perdido, ¿no?
Bueno, en este caso en particular, nosotros volvimos con justamente las ansias de encontrar más materiales, porque este hombre, Raúl Espedale, nos comenta, nos alerta de que él en su casa tenía esos fósiles, y que los había descubierto en una de las bajantes excepcionales del lago Ezequiel Ramos Mejía. En el año 2007, en septiembre, se produjo también una bajante excepcional, histórica, que incluso puso en riesgo el buen funcionamiento de las turbinas de la represa del Chocón. Ajá. Y a nosotros nos pareció el momento oportuno para probar suerte si encontrábamos ese yacimiento. Claro. Lamentablemente, fuimos allí en septiembre del año 2007, pero no pudimos, fuimos con Raúl Espedale, pero no pudimos dar, o sea que no bajó lo suficiente el agua para poder encontrar esos niveles que son los portadores de estos fósiles de este dinosaurio. El nombre Bicentenaria Argentina, bueno, supongo que obviamente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, tiene que ver con el momento histórico en el que estamos, ¿no? En el Bicentenario. Sí. Pero bueno, ¿cómo llegaron a este nombre? ¿Por qué este nombre y no otro? Bueno, en particular, este nombre de Bicentenaria Argentina, como bien vos lo estás resaltando, hace honor al bicentenario de nuestro país, al 1810. Pero nosotros llegamos un poco tarde, porque no nos dio el tiempo para poder publicar el Bicentenaria en el 2010. Ajá. Y festejar entonces como correspondía. Claro. Pero, coincidentemente, circunstancialmente, en el año 1812, 2 años más tarde de la Revolución de Mayo, se funda el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Este Museo Argentino de Ciencias Naturales, que hoy recibe el nombre de Bernardino Rivadavia, en honor a a la persona que lo fundó, en 1812, justo se cumplió la semana pasada 200 años de su fundación. Entonces, justo fue, mirá, lo que no sirvió para el año 2010, porque no llegamos, bueno, en el año 2012, hoy, la semana pasada, más precisamente, presentamos al Bicentenario Argentina, en honor también al Bicentenario del Museo de Ciencias Naturales. Así que cumplió por partida doble el Bicentenario por la Argentina y por el Museo de Ciencias Naturales. ¿En qué año se conoce, digamos, la existencia de estos seres que son anteriores a nosotros? Porque bueno, pienso, ¿no? Hace 200 años no creo que hayan tenido ni idea que existían los dinosaurios, ¿o sí? Para ese momento, 1812, no. Se conocían en Europa fósiles desde ya. En Argentina también se conocían fósiles, pero no precisamente de dinosaurios. Y empiezan a descubrirse los primeros dinosaurios y a bautizarlos y a empezar a tener una idea de un reconocimiento en 1824 en Inglaterra. Ah, bien, es de cerca, digamos. Es claro. Tiempo después, el nombre dinosaurio, con nuevos descubrimientos, lo acuña un científico británico, Richard Owen, en 1841. Y entonces, a partir de esa fecha, comienza a difundirse el término dinosaurio, terrible reptil. Eso es lo que significa. A partir de ese año, 1841, donde lo bautizó Richard Owen. Le quería preguntar, durante varias ocasiones he visto noticias acerca de que estos ejemplares nacían plumados. Ah, sí. Y si la palabra saurio tendría que modificarse de algún modo, sí. ¿O qué grado de trascendencia tendría esta característica? Correcto. Bien por la pregunta. Por un lado, aclaramos que el término saurio se aplica para los lagartos. Claro. Entonces, científicamente, cuando nosotros vemos una lagartija, ese es un saurio, perfecto. Los dinosaurios son otro linaje, y no es correcto que los llamemos saurios, ni siquiera los grandes saurios, porque es otro linaje, otra cosa. Está bien que los llamemos dinosaurios. Bien. En segundo lugar, hay una gran cantidad de evidencia anatómica del registro fósil que demuestra de que los dinosaurios no se extinguieron por completo hace 65 millones de años, sino que hubo un grupo de dinosaurios que perduró hasta nuestros días, y estos son las aves. Son muy fáciles de identificar los dinosaurios que viven hoy. Los dinosaurios vivientes no son los lagartos, no son las tortugas ni los cocodrilos, sino que tienen plumas, no tienen dientes, sino que tienen pico, caminan o corren en 2 patas, son las aves. O sea, es fácil identificar un dinosaurio viviente. ¿Y la articulación de las rodillas, por ejemplo? En base a cada una de las partes del esqueleto vemos
rasgos que han heredado las aves actuales, una paloma, por ejemplo, una gallina, que han heredado sus lejanos antepasados con aspecto de velociraptor, con aspecto de bicentenaria, con aspecto de tiranosaurus. La verdad que el tema de los dinosaurios es apasionante, porque además de la cantidad de años que estamos hablando, es muy difícil inclusive proponerse pensar en esa cantidad de años. No es fácil pensar 100 millones de años atrás. Ahora, esta teoría de la evolución de los dinosaurios hacia las aves inhabilita la posibilidad de que haya habido un cataclismo, esto que se dice que haya caído un meteorito o algo así. No. Pueden haber ocurrido las dos cosas. Obviamente. Hace 65 millones de años atrás algo ocurrió en el planeta Tierra que desencadenó la extinción de varios grupos de organismos, sean tanto animales que vivían en tierra firme, algunos que volaban, otros que vivían en el mar. Organismos gigantes como un dinosaurio de cuello largo, organismos microscópicos que formaban parte del microplancton de aquel momento, de los mares de aquel entonces. Algo pasó. Algunos le echan culpa al meteorito, al impacto de un meteorito. Puede ser, puede que no lo sé. Pero lo cierto es que dentro de esa gran agrupación de dinosaurios hubo un linaje emplumado, con alas, que sobrevivió, que fueron las aves. Es realmente fabuloso. Usted, doctor, ¿de dónde es? ¿Es de la provincia donde se encontró, de Río Negro, donde encontraron el dinosaurio? No, yo soy porteño. Ajá. Nací en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, pero ante todo me considero argentino y feliz de poder dar a conocer estos descubrimientos que hacen trascender el nombre de nuestro país en todo el mundo y que permiten hablar de nuestra cultura. Claro. Así que yo estoy más que feliz, orgulloso y bueno, que además podamos trabajar en conjunto con paleontólogos de todo el país, exploradores de todo el país. ¿Y cómo encontró la vocación, digamos, en Buenos Aires? Que está bien, hay varios dinosaurios vivos en Buenos Aires, discúlpeme la apreciación, pero ¿cómo encontró desde Buenos Aires, un lugar que está básicamente lleno de cemento, esta vocación por encontrar dinosaurios, ¿no? Por la paleontología. Bueno, en mi caso particular, yo tenía 11 años, esto fue en 1971, y encontré en la localidad de Villa Gesell un libro, en una librería obviamente, no descubrí un fósil, me encontré en una librería con un hermoso libro de animales prehistóricos, y ahí fue donde comenzó mi interés por este mundo de los seres pretéritos. A partir de allí comencé a venir al Museo de Ciencias Naturales, donde hoy, con mis 52 años, sigo trabajando. Pero, permitime que haga una aclaración importante, no hablo de mi vida ya, sino de la riqueza que tiene la misma Capital Federal en cuanto a fósiles. Ajá. Cuando se hacen túneles para los subterráneos, excavaciones para los cimientos de los edificios, rectificación de arroyos, lo que fuera, por tanto en Capital Federal como en Gran Buenos Aires, se descubren una enorme cantidad de fósiles que no son de dinosaurios, pero sí de otros animales prehistóricos, grandes como un megaterio, un gliptodonte, en fin, criaturas distintas que nos cuentan otro capítulo de la evolución de la vida, pero justamente es en Buenos Aires y zonas aledañas donde se hicieron los primeros hallazgos de Sudamérica. En Buenos Aires se han hecho los primeros hallazgos de Sudamérica. En Buenos Aires, más precisamente en Luján, a unos 70 kilómetros de la capital federal, en Buenos Aires, se descubrió el primer animal fósil que recibió nombre científico de todo el continente americano, incluso de Norteamérica, ¿no? Ese animal fue encontrado en 1794, plena época del virreinato del Río de la Plata, y lo bautizaron con el nombre de Megaterio, el Megatherium, que es un pariente del oso hormiguero y de los perezosos actuales. O sea que tenemos una larga tradición paleontológica y lo vuelvo a repetir, esos primeros fósiles han sido encontrados aquí mismo. No son de dinosaurios. Sí, claro, pero son seres prehistóricos. Eso mismo. En Mendoza existen, perdón. Si me permitís, que aclare esto, toda la Argentina afortunadamente está sembrada de estas evidencias de la evolución de la vida en esta parte del territorio sudamericano. Sin ir más lejos, Mendoza también tiene en el sur, en Malargüe, gran cantidad de rocas del Cretácico y descubrimientos sumamente importantes. Así que, digo, Mendoza, le sigue San Juan, La Rioja, todo nuestro país es riquísimo en fósiles.
Doctor, sabe que cambiando de tema, pero no, a pesar de que esto es apasionante, Sí, verdaderamente, pero como el país, como dice usted, es tan rico en fósiles, sí. hay, me parece que en general en Latinoamérica y en los países que son llamados del tercer mundo, un robo de fósiles que generalmente terminan en los museos y en los centros institucionales de ciencia de los países del primer mundo. ¿Cómo Ajá. estamos con el tema de tráfico de fósiles? A ver, te puedo decir una parte en realidad, no conozco bien, no estoy al tanto de qué es lo que está pasando. Seguramente en esta sociedad que en los últimos años se premia al ladrón, no dudo de que se estén robando fósiles, que estén Mm, pasando la frontera, pero paralelamente, así como vemos esa parte negativa, está también lo otro, que es que las autoridades, por ejemplo en las aduanas, ujú. la policía, la gendarmería, no hablemos de los científicos, han empezado a tener, a cobrar importancia a este tema Ujú. y a poner el ojo en todos aquellos que antes, con mayor libertad, se estaban llevando los fósiles. Bueno, Ahora hay más restricciones, está mucho más controlado, así que bueno, hay una preservación y un cuidado del patrimonio provincial y nacional, ¿no? es bueno O, saberlo. Es una o buena sea, noticia entonces. y se está prestando mucha atención en esto. A más de uno le ha causado un dolor de cabeza que se han querido llevar algún caracolito fósil y los Sí, pescaron en la aduana, sí. sea en el aeropuerto local o internacional, y tuvieron que no solamente devolverlo, sino que tiene una causa penal, ¿no? Bien, doctor Fernando Nova, nosotros le agradecemos muchísimo esta comunicación y esta clase que nos ha dado, digamos, para que podamos entenderlo, porque no estamos abocados tanto al tema, simplemente nos fascina porque es fascinante. Así Sí. que le mandamos un abrazo muy grande y lo felicitamos por este hallazgo. Bueno, te agradezco, Santiago, yo estoy a disposición de ustedes, comparto el mismo interés por ustedes de difundir, que la gente conozca, así que cuando quieran me llaman y encantado de charlar y conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Muchas Fernando gracias. Nova.